La verdad es que la Biblia es un libro impresionante porque no solamente es la palabra de Dios en absolutamente todas las cosas que nos enseña, sino que muchas veces hay muchas historias que nosotros encontramos y leemos en la Biblia, a veces incluso historias que sencillamente las podemos leer, no duran ni un minuto, es decir, son 2 o 3 versículos nada más. Pero aprendemos que Dios nos está diciendo muchas cosas, no solamente en esa historia, sino a nuestra vida, para aplicar en nuestra vida. Y si está ahí, es porque realmente Él quería hacernos ver que son trascendentales. Y hay una que solamente ocupa 3 versículos en nuestras Biblias, que está en el libro de los Hechos, el capítulo 9 y el versículo 23. Hechos 9:23, que me gustaría en muy pocos minutos esta mañana que aprendiéramos algunas lecciones y sobre todo, porque no se trata solo de aprender algo en cuanto al conocimiento, sino que el Espíritu de Dios nos hable para que lo que leemos pueda transformar nuestra vida. Es libro de los Hechos, capítulo 9 y el versículo 23. Son los primeros momentos, sabéis que muy poco tiempo antes, alguien llamado Saulo, que perseguía a los cristianos, y no solamente los perseguía, los metía en la cárcel, incluso que los llevaba para que fueran ejecutados, pues de repente el Señor se aparece a él, porque Dios quiere transformar la vida de Saulo. Y Saulo comienza a predicar, pero dice el capítulo 9 de Hechos y versículo 23, que después de muchos días, en ese momento Saulo estaba predicando en Damasco, Hechos 9:23. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, es decir, querían matarlo. Dice el versículo 24, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y vigilaban, aunque vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Y ahora fíjate el versículo 25. Pero los discípulos del Señor lo tomaron de noche, los discípulos que estaban ayudando a Saulo también, lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, dice el versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era un discípulo. Pero, versículo 27, Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre del Señor Jesús. Así que aquí nos encontramos con Saulo, un hombre que había sido perseguidor, pero ahora era recién convertido, que estaba proclamando el Evangelio en Damasco. Pero aparentemente las personas no creen en él. Solo una persona, Bernabé, es capaz de expresar esa gracia de Dios y presentar a Saulo a todos los demás. Y eso es lo que vamos a ver en un momento cuando lleguemos al final para aprender nosotros. Pero esa historia tan simple, él estaba predicando en Damasco y de repente quieren matarlo y él sabe que van a matarlo. Y no existe ninguna manera en que nadie pueda librarlo, que nadie pueda sacarlo de la ciudad. Y entonces la Biblia nos dice que algunos hombres de noche lo hicieron bajar desde una ventana por lo que sería la parte de fuera de la ciudad. Lo descolgaron porque estaban vigilando las puertas día y noche. Lo sacaron por una abertura en la muralla y permitieron que Saulo pudiera ser libre. ¿Sabes? No conocemos muchas veces los héroes que aparecen en la palabra de Dios, porque nosotros admiramos a las personas que tienen un nombre, que tienen muchos seguidores en los medios de comunicación, que aparecen en las primeras páginas de los periódicos o que salen en las entrevistas en la televisión. Pero Dios ve las cosas de otra manera. Y Dios usa otras personas, otros héroes. Dios tiene el poder para hacer milagros y muchas veces los hace porque Él no solamente tiene el poder, sino que tiene sabiduría para saber qué hacer en cada momento. Pero hay muchas otras ocasiones cuando leemos en la palabra de Dios, como en este caso, que alguien
alguien además tan importante, entre comillas, como el que iba a ser el apóstol Pablo, el que era el apóstol Pablo, pero todavía todo el mundo pensaba en él como Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, alguien que iba a llenar todo el mundo con el poder del Evangelio, que iba a llevar por todas partes proclamando el Evangelio. Y el Señor podía haber hecho un milagro, podía haber hecho que en aquel momento las puertas de la ciudad se abrieran o que él pudiera escapar, pero Dios quería que todos aprendiéramos en una historia tan sencilla como esta, lo importante que son las personas desconocidas que hacen la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que podía haberles costado la vida. No sabemos quiénes fueron estas personas que descargaron, por así decir, que hicieron que Pablo, subido en una canasta, pues fuera descolgado por la muralla para poder escapar. Pero tuvieron que hacerlo de noche porque sencillamente se estaban jugando la vida. Porque Pablo estaba condenado a muerte, querían matarlo. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces de arriesgar nuestra vida por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces somos capaces de arriesgar nuestra vida por hacer el bien a los demás? ¿Cuántas veces somos capaces de arriesgar incluso lo que tenemos o cosas que tienen valor para nosotros por ayudar a otras personas? Es una lección muy, muy importante para nosotros. Porque fíjate, segunda lección, ninguno de ellos tenía que tener un talento especial. A veces, cuando leemos las historias en la palabra de Dios, pensamos o lo espiritualizamos todo demasiado. Y estos 3 versículos son clave en el libro de los Hechos, porque si no hubiera ocurrido esto, pues la mayor parte del libro de los Hechos hubiera desaparecido. Y sé que me entendéis cómo estoy hablando, porque Dios habría hecho un milagro de otra manera. Dios tenía un plan para Saulo y lo iba a cumplir, pero la clave es que lo hizo a través de estas personas que tomaron a Saulo y le ayudaron a escapar, que arriesgaron su vida por él. Y solamente tuvieron que decidirse a hacerlo. ¿Sabes? Estamos en un momento muy complicado a veces en la historia de la Iglesia porque todo el mundo está buscando talento por todas partes y da la impresión de que lo único que le preocupa a la gente es el talento. Que tengas talento para hablar, que tengas talento para cantar, que tengas talento para hacer cosas, que tengas... Y Dios puede y quiere usar el talento de las personas. Pero déjame decirte que lo más importante en la vida no es el talento, sino la decisión de hacer las cosas. Amén. Porque ninguno de ellos sencillamente pensó, bueno, yo sabré hacerlo, yo podré ayudar a bajarlo. No, sencillamente se decidieron y arriesgaron su vida para ayudar a Saulo. Y eso es algo que cuando leemos la Biblia lo vemos, porque Dios usa muchas personas, usa personas tanto con talento como sin talento, pero lo que Dios espera siempre, en primer lugar, es la decisión. ¿Te acuerdas de Isaías cuando está delante del Señor? Y Dios pregunta, Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pues Isaías no empieza a mirar a los demás, ni empieza a pensar, bueno, realmente Dios me ha preparado para esto, ¿estaré preparado? No, sencillamente dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Y esa es la única respuesta cuando Dios nos llama. Ya el Señor se preocupará de ayudarnos a prepararnos, a darnos el talento que necesitemos, a estudiar, porque necesitamos estudiar la palabra de Dios. Pero lo importante es la decisión, es decidirse, decir, sí, yo voy. A donde sea, a lo que el Señor me pida, yo voy. Hay que ayudar a alguien, hay que bajar a alguien y hay que ayudarle a escapar. Es de noche, vas a arriesgar la vida, ¿vienes? Esa es la pregunta que hicieron en la iglesia ese día. Perdonadme, entre comillas, esta imaginación. Hablaron entre ellos y dijeron, hay que ayudar a alguien. ¿A quién? A Saulo, al perseguidor. Sí, tiene que escapar. Y puede costarte la vida, ¿vienes? Y hubo personas que dijeron, sí, yo voy a ayudarlo. Así que la tercera lección es: nos preocupamos por las personas que tenemos cerca, nos preocupamos por los que están sufriendo.
Porque a veces, incluso en la vida cristiana, estamos pensando, y a veces en las iglesias se predica de una manera en que todo es yo, todos son predicaciones sobre autoestima, tienes que ser un triunfador, Dios va a cumplir tus sueños. Da la impresión de que todo gira alrededor de nosotros, y la Biblia, todo gira alrededor del Señor Jesús, y además gira alrededor de las personas que tenemos a nuestro lado. La persona que ama al Señor no se preocupa de sus sueños, de sus metas, de las cosas que Él tiene que hacer. Siempre está pensando en qué puedo ayudar a los demás. Y esos son las metas y los sueños que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿En qué puedo ayudar a los demás? ¿Hay alguien que está necesitando nuestra ayuda? Porque esa es la aplicación de esta lección para el día de hoy. Que el Espíritu de Dios te dé sabiduría, me dé a mí sabiduría para ver si hay personas a mi alrededor que están necesitando escapar de algo, que están necesitando ayuda de parte de Dios por alguna razón. Y ahora piensa, porque esta es la única manera, yo creo, de leer la palabra del Señor, es introducirse hasta dentro de las situaciones, pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a meternos dentro de las situaciones para aprender en mi vida personal. Imagínate que tú eres Saulo de Tarso y van a quitarte la vida y tienes que escapar. ¿Qué pensarías? ¿Nunca lo habéis imaginado? A veces con mis amigos me dicen, es que cuando lees la Biblia da la impresión de que tienes mucha imaginación. Yo digo, no, yo solo quiero estar en el lugar de las personas para aprender en mi vida personal. Imagínate que ahora tú eres la otra persona y tú tienes que depender de lo que otros hagan 100%, y tienes que confiar en ellos. Porque Saulo iban a matarlo, dice el versículo 24. Dice que vigilaban día y noche para quitarle la vida. A veces nosotros esperamos demasiadas cosas espirituales de Dios. Sé que vais a entenderme lo que digo. Porque Él muchas veces lo que quiere es usar a personas de la iglesia, hermanos, incluso amigos, a veces hasta amigos no creyentes, para sacarnos de situaciones, y nosotros no lo creemos. No somos capaces de confiar y estamos esperando un milagro inesperado. Y Saulo debería estar pensando, Señor, ¿qué hago? Pues tuvo que confiar en ellos. Imagínate que puede ser muy normal, porque él, recuerdas que iba camino a Damasco para prender a más cristianos, así que lo más seguro es que cuando estuviera hablando en Damasco, algunas de las personas que le escucharon, y no creas que imagino demasiado, quizás alguno de los que le ayudó a escapar, sus familiares, él mismo los había llevado a la cárcel. ¿Iba a confiar en ellos? ¿Vas a confiar en las personas? Y entonces ahí entra algo que es una de las cosas más importantes en la palabra de Dios, que Dios nos enseña, que es el poder del perdón. Porque si no aprendemos a perdonar y no aprendemos a ser perdonados, no podemos vivir en paz con el Señor ni con nuestros hermanos. Amén. Saulo no solamente necesitó saber que le perdonaban, necesitó también sentirse perdonado. ¿Desconfiaría de ellos? ¿Tú lo harías? Diría, bueno, en esta ciudad quieren matarme, estos me van a ayudar a bajar por la muralla, y si me sueltan. La Biblia nos enseña que el perdón siempre tiene un precio y que alguien tiene que pagar ese precio, siempre. No existe que puedas perdonar a alguien sin que una persona pague el precio. O lo pagas tú o lo paga la otra persona. En todo tipo de perdón, en cualquier relación. Si por cualquier razón yo he defraudado a Mari Carmen 1.000 euros, ella tiene todo el derecho a perdonarme, por poner un ejemplo, pero alguien tiene que pagar ese precio. Y si ella decide, no, Jaime, yo te voy a perdonar, y ya está.
ella va a pagar ese precio, ¿me entendéis? El perdón siempre implica un precio. Y no hace falta que os explique que el precio más grande del perdón lo pagó nuestro Padre Celestial. Porque envió al Señor Jesús para perdonarnos a nosotros. Y Saulo de Tarso lo entendió. Y lo entendió de una manera impresionante, porque cuando leemos las cartas, y a mí me gustaría que el Espíritu de Dios nos diera la capacidad para leer incluso toda la Biblia con el corazón de la persona que le está escribiendo. Cuando Saulo dice, quien nos dio lo mejor que tenía, su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Ese es el argumento. Si el precio del perdón nuestro fue tan grande que Dios entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo nos va a regatear quién sabe lo que nosotros estamos preocupados? El precio del perdón fue el más grande que jamás se haya pagado. La vida del Hijo de Dios. Y por eso nosotros nos podemos sentir perdonados. Y por eso Saulo se sintió perdonado. Y por eso necesitamos aprender que muchas veces nosotros tenemos que pagar el precio para perdonar a otras personas. Y a veces otras personas van a pagar un precio para perdonarnos a nosotros. Y tenemos que aprender también a agradecer ese perdón. Y Saulo confió en esas personas. Pero solo 2 o 3 detalles más en la historia. Ahora tú eres esa persona que has decidido ayudarle, que sabes que él es el perseguidor, que todo el mundo está hablando de él. Y tenemos que aprender a leer la palabra de Dios en la situación en la que estaban en ese momento, porque a veces la leemos con los ojos de 2000 años después. Acordaos, no había medios de comunicación, nadie sabía nada. Saulo no había salido en la televisión diciendo, hey, ahora soy cristiano. ¿Entendéis cómo estoy hablando? Así que todos sabían, y lo que sabían de Saulo es que era un perseguidor y que había metido a muchas personas en la cárcel por ser cristiano. ¿Y ahora tú vas a ayudarle para que huya? ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Qué harás? Porque cada uno de nosotros somos una de esas personas. Señor, tú eres un Dios justo. Este hombre mira cuánto daño nos ha hecho. ¿Te importa si lo dejamos caer? ¿Era una tentación o no? Y a veces nosotros hablamos mucho de la justicia de Dios. Y pensamos y creemos que Dios va a hacer justicia. A veces yo tiemblo porque le digo al Señor, gracias que no escuchas muchas de mis oraciones. Bueno, Él sí las escucha, pero que no las responde. Porque a veces cuando estamos enfadados o cuando pedimos justicia, si hiciera lo que decimos, madre mía, el mundo sería un desastre. Pero Él sigue dando gracia, dándonos gracia y ayudándonos a comprender que tenemos que aprender a regalar gracia a las personas. Así que estoy ayudando a que huya el mayor perseguidor de la iglesia cristiana. Pero lo estoy ayudando por amor al Señor y para expresar su gracia. ¿Lo estás haciendo? Porque a veces incluso cuando vemos a otras personas o escuchamos lo que dicen, lo único que queremos es enfrentarnos a esas personas. Y no somos capaces de expresar la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no comprendemos que no tenemos enemigos. Nadie es nuestro enemigo. Mucho menos nadie de nuestra familia o de la iglesia o de nuestros amigos, ni siquiera en nuestro trabajo. Nadie, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho, nadie es nuestro enemigo. Amén. Y si alguien se considera un enemigo nuestro, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Lo que dijo el Señor, amarlo. Amén. Amad a vuestros enemigos. Solo hay un enemigo y es el diablo. Amén. Es el único. Y lo que ocurre es que él a veces usa a determinadas personas para hacernos daño, pero esa persona no es tu enemigo. Regálale la gracia de Dios. Haya hecho lo que haya hecho. Y ya 2 detalles para terminar. ¿Sabes? Ellos ayudaron a Saulo a huir
Y yo no sé lo que pensarían los demás, pero estoy seguro que esa tarde, o esa noche, era de noche, al día siguiente, cuando lo supieran otras personas en la iglesia en Damasco, los seguidores del Señor, lo primero que habrían hecho, y no necesito mucha imaginación, sería criticarlos. ¿Habéis ayudado a Saulo a huir? Pero si era lo que se merecía. No hay nada que nos desanime más que hacer el bien. No lo olvidéis nunca. Cuando ayudamos a los demás, cuando expresamos gracia, cuando damos a las personas, muchas veces vamos a recibir odio a cambio, vamos a recibir críticas, vamos a desanimarnos, pero hay que seguir adelante. Porque la diferencia la hacen las personas que hacen bien. La diferencia la hacen las personas que hacen bien. Y he visto muchas personas, incluso en el libro 99, tu historia no ha terminado, he visto personas que están incluso pensando en abandonar al Señor o han dejado la iglesia por el desánimo, porque dicen, toda mi vida, Jaime, he estado haciendo el bien, he estado ayudando a las personas y lo único que he recibido han sido críticas, han sido problemas, han sido... Eso es así, sencillamente porque el enemigo usa el desánimo para que no sigamos haciendo el bien. ¿Sabes quién fue la persona que más bien hizo en toda la historia de la humanidad? El Señor Jesús. Amén. Y Él se encontró a veces delante de Jerusalén llorando. Sí, porque la Biblia lo dice. A veces cuando intento decir o explicar algunas cosas, las personas ponen a veces un rostro raro como diciendo, pero el Señor sí, llorando. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Y vosotros no quisisteis. Llegando hasta lo más profundo del desánimo. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Seguir adelante. Seguir bendiciendo a las personas, seguir incluso introduciéndose hasta lo más profundo de esa ciudad para entregar su vida en la cruz. Y nosotros seguimos a ese Salvador, completamente diferente, completamente revolucionario, porque lo que hace nadie más lo puede hacer, porque nadie sigue ayudando y amando y dando a todos los demás cuando le han despreciado en todas partes. Él sí. Aleluya. Y nosotros también, por su poder. Aleluya. Y le tenemos que pedir ayuda, Señor, aunque esté desanimado, yo quiero seguir ayudando. Amén. Y no importa lo que los demás puedan decir. Amén. Porque esa es la contracultura que el Señor vino a traer a este mundo. Es vivir pensando en los demás, ayudando a los demás, dando a los demás. Amén. Y por eso nosotros nos parecemos a nuestro Salvador cuando derrochamos la misma gracia que Él dio a cada uno de nosotros. Y la iglesia es completamente diferente, no por las cosas que hace, no por las actividades, no por las predicaciones, no por la música, no por muchas cosas que son regalos de Dios. La iglesia es diferente por la gracia que expresa a todos, por la ayuda que expresa a todos. Y a veces incluso cuando ayudamos hasta a personas que no pueden comer o no tienen ropa, a veces es una pequeña discusión muy corta, porque enseguida se dan cuenta, porque el Espíritu de Dios nos ayuda, ¿no? Cuando a veces hablo con hermanos que llevan años dando de comer a otros, o ayudando, o regalando ropa, y a veces, claro, caes en ese desánimo y dices, pero Jaime, es que no quieren saber nada del Señor, y entonces les miras y les dices, bueno, pero el Señor lo que quiere es que ayudemos a los demás. Y entonces dices, es verdad. Es verdad. Tenemos que seguir ayudando y nunca debemos desanimarnos. Porque por último, y esa es la última nota, el tiempo se ha ido muy rápido, es una pregunta muy directa. ¿Quién está dentro de nuestra cesta? Nosotros estamos llevando, ellos estaban llevando a Saulo para liberarlo. Lo pusieron en una cesta y le dieron la posibilidad de bajarlo por la muralla para que fuera libre. ¿Quién tenemos nosotros? ¿A quién estamos ayudando? Porque, sabes, muchas veces nosotros podemos estar pensando que estamos ayudando a alguien y no sabemos a dónde puede llegar esa persona, no sabemos quién es, no sabemos lo que Dios puede hacer con esa persona, no sabemos si hay alguien
No sabemos si tenemos un Pablo dentro de nuestra canasta, dentro de nuestra cesta, ¿me entendéis? Aleluya. No sabemos si estamos ayudando a un niño, a un joven, a una persona mayor, a alguien que Dios ha señalado y ha dicho, esta persona va a transformar el mundo. Y nosotros siempre estamos pensando en lo que nosotros podemos hacer y no estamos pidiéndole sabiduría al Señor para ayudar a otras personas. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque en ese versículo, el 26, dice que cuando Saulo pudo escapar por estas personas que le ayudaron, que lo tuvieron en su canasta y le ayudaron a descender por la muralla, la Biblia nos dice que fue y llegó a juntarse con los demás discípulos, pero muchos no creían que fuera discípulo, le tenían miedo. Y solamente Bernabé lo presentó a los apóstoles y le dijo no. Él es una persona que Dios ha escogido, es una persona que Dios ha transformado su vida. Y la misma gracia que Dios nos regaló a nosotros, vamos a regalársela a él. Amén, amén. Nosotros no sabemos a quién tenemos en nuestra canasta, en nuestra cesta, a quién estamos ayudando. Qué grandioso. Pero sí podemos hacer algo, y ese es el caso de Bernabé. Podemos ir en contra de todos, por decirlo de alguna manera, para seguir ayudando a las personas. Podemos derrochar la gracia de Dios, porque yo me imagino a todos los discípulos y todos los apóstoles en ese momento y los miembros de la primera iglesia con buenas razones para despreciar a Saulo de Tarso, pero había alguien que era Bernabé que comprendió la razón más importante para no despreciar a Saulo de Tarso, y es que el Señor le amaba. Y es que el Señor dio su vida por él exactamente igual como la dio por cada uno de nosotros. Y a veces con el paso del tiempo nosotros podemos llegar incluso a creernos, ya sé que no pensamos así, que nadie es tan orgulloso como para creerse, bueno, es que el Señor murió por mí y llevo tantos años en la iglesia y he hecho tantas cosas por el Señor, y empezamos como a pensar por nosotros mismos y no nos damos cuenta que necesitamos la gracia de Dios exactamente igual como la persona más perdida que nos podamos imaginar que esté en cualquier lugar, porque si no fuera por la gracia de Dios ninguno de nosotros estaría aquí. Y Bernabé lo comprendió. Y porque Bernabé lo comprendió, lo presentó a los demás, se arriesgó por él y se arriesgó hasta lo sumo, porque si hubiera salido mal, entre comillas, y ya sé que tenemos que confiar en el Señor, pero nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos 2000 años después, comprendedme, pero en aquel momento Bernabé estaba viviendo el libro de los Hechos y él no sabía, salvo confiar 100% en Dios, lo que iba a suceder 2, 3, 10 años después. Imagínate que Saulo fuera un impostor y que sencillamente estuviera ahí para conocer lo que era, lo que estaba pasando dentro del cristianismo, y que delatara los nombres de todos y que dijera los puntos de reunión. El primero que iba a caer y que iba a entregar su vida era él. Pero Bernabé confió en el Señor, derrochó la gracia de Dios y dijo, este Saulo de Tarso es nuestro hermano y no solamente vamos a amarlo, vamos a arriesgar nuestra vida por él. Y de eso se trata la gracia. Y por eso me gustaría que termináramos de una manera muy sencilla, y es orando cada uno de nosotros y pensando y orando al Señor, diciendo, Señor, ¿a quién tengo que ayudar? ¿Quién has puesto cerca de mí que necesite mi ayuda, que necesite que ore por él, por ella, que necesite, que sea imprescindible que yo le ayude? Quizás a huir de algo, como el caso de Saulo. Quizás a ser presentado delante de los demás, quizás a conocer la gracia de Dios, quizás a comprender que puede ser amada, amado, de la misma manera que el Señor me amó a mí. Pero ahora la pregunta es, nosotros somos los que tenemos la canasta en nuestras manos y hay personas que nos necesitan. Señor, ¿cómo puedo ayudar a esas personas? Esa es nuestra oración.